Hola mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estáis muy bien. Hoy vengo con un vídeo a petición porque me habéis preguntado últimamente varias veces sobre esta pared de ladrillo, cómo lo hice, y yo pensaba, en vez de volver a enseñarlo, os voy a recopilar 3 ideas súper buenas para revestir tus paredes. Y espero que os guste muchísimo. No olvidéis de seguirme aquí y en Instagram. Y aquí vienen las 3 ideas para revestir tus paredes. Espero que os guste mucho. Primero os voy a enseñar cómo cambiar radicalmente mi baño sin obras utilizando este revestimiento autoadhesivo. Para este revestimiento, depende de la superficie, necesitas primero poner un primer y después directamente vamos a buscar el centro de la pared y marcamos con el nivel. Este revestimiento es autoadhesivo, pero entre 30 y 50% vamos a poner también un poco de kit de montaje. Ponemos esta primera baldosa a la marca y después marcamos dónde está el centro para colocar la segunda. Una vez que tenemos hecho esto, simplemente es llenar la pared con las racholas y para cortarlo es muy fácil, solamente necesitas un regla y un cúter. Lo pasamos, después lo doblamos y cortaremos la parte de atrás. Antes que lo pego siempre compruebo si lo he hecho bien o no. Quitamos el marco de los enchufes, colocamos la lasota y después volvemos a instalar el enchufe. Alrededor de las válvulas es muy fácil hacer los cortes y después poner las tapitas para tapar los cortes. Para tapar los otros cortes vamos a utilizar estos perfiles que lo tienen de dos maneras y asimismo puedes hacer un cambio radical sin obras a tu baño. ¿Y qué te parece si os voy a decir que estas imágenes que ves ahora mismo los he grabado hoy mismo 6 años después que los coloqué? Así que sí, lo recomiendo. Y si no lo sabías, pues también existen el mismo tipo de baldosas, pero con efecto madera. Y esta es la que yo he instalado en la habitación de la Lara. Y de verdad da un toque muy bonito a la habitación. Número 2 es revestir las paredes con los paneles de listoncillos. Para esto vamos a necesitar hacer primero una base utilizando listones de madera. Con solamente un grosor de 1 centímetro es más que suficiente. Voy a hacer una estructura con un inicio y un fin y en este caso estáis viendo que voy a tapar un cuadro de luces pero que tenga puertecita para poder acceder a ello, por supuesto. Pero si no lo tengas, pues simplemente tienes que poner a unos horizontales y es más que suficiente para poder atornillar los paneles a ello. Es un sistema machembrado y cuando colocas uno en el sobrante puedes poner un tornillo, un clavo y así fijas esto a la estructura. Es súper fácil de hacer, tienes unas cantoneras para rematar el borde y queda precioso. Yo he instalado esto en el cabecero de la cama de mi hijo, pero también he hecho un trozo de la pared en el comedor. Y estoy seguro que recordáis porque es donde he instalado la puerta oculta. Tengo un vídeo en especial donde explico cómo hacer esto, pero también puede quedar precioso en el caso que no tengas puerta. Y por último os voy a dar la idea cómo revestir paredes muy low cost haciendo el efecto falso ladrillo. Primero vamos a cintar todas las partes que no queremos manchar porque vamos a utilizar agua plast y esto de verdad mancha bastante, así que protege bien el techo y las paredes a los laterales. Y con cinta carrocero de 2 centímetros vamos a hacer lo que son las juntas de los ladrillos. Con un regla voy marcando lo que son las medidas. Hago unas cuantas seguidas y después cojo el rollo y voy pegando los trocitos de cinta carrocero. Haciendo de este modo de verdad me ha ido muy rápido. Voy a mezclar lo que es el agua plast, de verdad es un producto muy fácil de preparar, he utilizado el batidor para no tener ni un grumo y después lo vamos a aplicar con una llana. He utilizado una llana lisa y luego para las esquinas he utilizado una espátula más estrecha que me hacía más fácil de llegar a estas esquinitas. No hace falta aplicar capas muy gruesas, simplemente tienes que cubrirlo, tampoco hace falta que sea exactamente perfecto liso de todo porque los ladrillos tampoco lo son. Y voy a repartir todo. Si la pared es muy larga, hazlo en 2 veces porque es súper importante retirar la cinta carrocero cuando el producto agua plast todavía está húmeda. Para que te hagas una idea, mi pared mide unos 3 metros y 2,50 de altura. Ahora es el momento de retirar la cinta carrocero. El producto tiene que seguir siendo húmedo porque si no romperías las capas de agua plast. Como ves, esto es un trabajo súper rápido. En cuestión de 10 minutos estaba todo fuera. Ahora se va a ver así
Y lo que voy a hacer es lijar un poco los cantos, los bordes, un poco por encima, no demasiado, porque luego con unas buenas capas de pintura, pues igualmente estos pequeños imperfecciones se van difuminando. En este momento estaba convencida que quería un color oscuro, pues no duró mucho, creo que duró medio año y después lo pinté de color más clarito que daba más luz a la habitación. Espero que os haya gustado estas 3 ideas que os he dado. Si tienes cualquier pregunta, déjamelo abajo en la cajita de información. Sígueme para más de este tipo de vídeos y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Chao!